Buenos días, muchas gracias por venir. El pretexto que teníamos para este evento era la publicación del libro del profesor Alfonso Daza llamado Drogas y Políticas Públicas, Prohibición o Legalización. Sin embargo, el profesor amaneció enfermo y no puede acompañarnos. Entonces, como la presentación del libro era el pretexto para abordar el problema de las drogas, tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Cato Institute de Washington, que además es una persona con mucho reconocimiento en la región porque trabaja en el instituto, en el Centro de Análisis para América Latina, y es graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene una maestría en Política Pública en la George Mason University, y nos acompaña con uno de los temas que más ha trabajado en los últimos años, que es precisamente la discusión a propósito de la legalización o de la prohibición, el debate entre la legalización y la prohibición de las drogas. Entonces, la metodología que vamos a tener la presentación de Juan Carlos. Olvidé decir además que cumple un rol como intelectual público en su país muy relevante, porque es columnista del periódico La Nación de Costa Rica. Como verán, su acento es costarricense. Es un analista de los temas de América Latina, entonces nos va a presentar datos relevantes sobre la guerra contra las drogas en América Latina. Luego de su presentación abrimos el espacio para las preguntas, y entonces queda, digamos, la invitación para que revisen el texto del profesor Daza, que me informa la dirección de publicaciones. Para ustedes, como estudiantes o como profesores de la universidad, va a tener un descuento especial en la Feria del Libro del 25% en el costo del mismo. Entonces queda la invitación para que lean el texto, y gracias a Juan Carlos por venir, por estar con nosotros. Tenemos mucho interés en que podamos fortalecer esa relación con los buenos amigos que tenemos en el Cato Institute, y gracias a ustedes por el interés en estos temas que son de tanta relevancia en esta coyuntura política. Muchas gracias, Iván. Bueno, el acento de veces que me detienen en el metro de Washington y me preguntan si soy bogotano, más bien, pero claramente no lo soy. Es una lástima que no nos haya podido acompañar Alfonso, porque el libro que él publicó es muy completo, se lo recomiendo. Si ustedes quieren tener una visión completa, amplia del debate sobre las drogas, creo que todo lo que hay que decir y todo lo que se ha dicho está en ese libro. Es un libro muy actualizado, y creo que hubiera sido muy importante que Alfonso estuviera acá. Claramente le ha dedicado su vida intelectual al tema, y hubiera brindado aportes mucho más importantes que los que voy a darles a ustedes acá. Sin embargo, quiero empezar con este informe que publicó hace 4 años, poco menos de 4 años, la Organización de Estados Americanos. A raíz del aumento de la violencia en México, a partir del 2007, empieza a crecer en la región el interés por discutir alternativas a la guerra contra las drogas. Como vamos a ver más adelante, los niveles de violencia en México, en Centroamérica, han alcanzado niveles espeluznantes. Y algunos presidentes de la región, finalmente, en el 2012, en la cumbre de Cartagena, la cumbre de las Américas, empiezan a presionar para que se discutan alternativas a la guerra contra las drogas. Y en la cumbre de Cartagena, el presidente Obama se tuvo que ver arrinconado básicamente por algunos presidentes de la región, liderados en ese momento por Otto Pérez Molina, que no es necesariamente de buen recuerdo en este momento, luego fue destituido por corrupción, pero hubo un grupo importante de presidentes que le dijeron al presidente Obama en ese momento: presidente Obama, la región no puede seguir así.
Y a partir de esa cumbre nace un mandato para que la Organización de Estados Americanos estudie a profundidad el tema de las drogas y brinde un informe, brinde un análisis. Y este informe se publica en el 2013. Eso es muy crítico en la OEA, pero el informe es bastante bueno, es de relevancia. Obviamente el informe no podía salir con una recomendación como legalizar las drogas, ya que no hay consenso a nivel latinoamericano al respecto, pero dentro del margen de maniobra que tenía la OEA es un informe que dice unas cuantas verdades. El informe parte por 4 grandes verdades. Uno, que la violencia de las drogas es uno de los retos más importantes de las Américas. 2, que la estrategia actual no está funcionando. 3, que se necesita discutir e implementar nuevas alternativas. Y 4, que el consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025. Ahora bien, a ustedes les puede resultar esto como verdad de perogrullo, o sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué están diciendo nuevo acá? Pero el hecho de que un ente oficial se atreva a decir esto es inédito. En 1989, las Naciones Unidas organizaron una conferencia mundial titulada Un Mundo Sin Drogas, donde decía que para el año 2000 y resto iba a erradicarse el consumo de drogas. Ya la clase de fantasía en que muchas veces viven estos organismos internacionales. Y además, el consumo de marihuana ha aumentado más de 150%, el de cocaína más de 100% desde entonces. Así que tan solo atreverse a decir que el consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025, ya eso es algo importante por parte de la OEA. Entonces, partiendo de esto, partiendo de esta realidad, de este marco teórico, la estrategia no está funcionando, la violencia es uno de los principales problemas de las Américas, el consumo de drogas va a seguir constante, se necesitan nuevas alternativas. La OEA presenta 4 diferentes interpretaciones del problema de las drogas. O sea, ¿cómo se puede explicar que la estrategia no esté funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Cuáles son los escenarios que se podrían dar a raíz de esta realidad que estamos viviendo? El primer escenario, creo yo que es el escenario más plausible dentro de los círculos políticos y gubernamentales. Es decir, este va a ser el énfasis que los gobiernos de la región, presionados por Estados Unidos, van a darle al problema, a la interpretación del problema de las drogas. Y dentro de esta interpretación, el problema de las drogas no es un problema de leyes, sino de instituciones débiles en los países latinoamericanos. Se necesita más cooperación en seguridad e inteligencia. Se necesita fortalecimiento institucional. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ahí siempre se pone el Plan Colombia como un ejemplo de fortalecimiento institucional. Un país que estaba al borde del colapso, un país que estaba al borde de ser tomado por las guerrillas, llega a Estados Unidos, le inyecta miles de millones de dólares en asistencia y ahora es un país estable, una democracia fuerte, etc. Ese es el poster child, ¿verdad?, que se presenta en los debates sobre drogas. Entonces aquí lo que se presenta entonces es de que este no es un problema de que exista la prohibición de las drogas, es un problema de que los países latinoamericanos tienen fuerzas policiales corruptas, tienen ejércitos débiles, tienen sistemas de justicia capturados, y si queremos entonces luchar efectivamente contra el narcotráfico necesitamos fortalecer estas instituciones. Ese es el primer escenario. Y para eso se requiere entonces más asistencia. Y no solo asistencia a Estados Unidos. Colombia ha sido también generoso en brindar asistencia técnica y asistencia militar e inteligencia a países centroamericanos y demás. O sea, entonces es como un llamado a una mayor cooperación a nivel interamericano. El segundo escenario, la segunda interpretación del problema de las drogas, establece que el problema no son las drogas, sino las leyes. Es la prohibición. La prohibición ha creado un mercado negro
altamente violento, en donde este mercado negro sirve para exacerbar la debilidad institucional de América Latina. Es decir, sí, tenemos instituciones débiles, pero el problema es que la guerra contra las drogas empeora ese escenario, y por lo tanto la solución al problema de las drogas es la despenalización y la legalización. Esa es el segundo escenario que presenta, la segunda interpretación que presenta este informe. El tercer escenario, la tercera interpretación, dice que el problema de las drogas es el resultado de malas condiciones socioeconómicas. Es decir, pobreza, desintegración familiar, destitución, falta de acceso a educación. Esto lleva a los jóvenes principalmente a meterse en el mundo de las drogas, ya sea como consumidores o como traficantes. Y por lo tanto, la solución aquí consiste en mayor intervención del Estado, facilitando acceso a la educación, facilitando acceso al deporte, construyendo canchas de fútbol, fomentando la integración familiar, y ver el enfoque del consumo de las drogas y el abuso de las drogas desde una perspectiva de salud pública y de reducción de daños. Ese es la tercera interpretación. La cuarta interpretación no es tanto una interpretación, sino una advertencia. Y es el escenario en que un país harto de la violencia, harto de no poder lidiar con los carteles y harto de ver que Estados Unidos, que es el principal consumidor, no hace nada, simplemente decide lavarse las manos y decirle a los carteles: ustedes pueden traficar la droga a sus anchas, las autoridades no se van a meter con ustedes. Y eso es un escenario bastante real. Ya hemos tenido varios presidentes en la región que han básicamente advertido de que no tiene sentido que América Latina ponga los muertos para que Estados Unidos deje de consumir drogas, y que simplemente la droga debería pasar fácilmente por los países y que sea Estados Unidos el que lidie con este escenario. Entonces, estas son las cuatro interpretaciones. Claramente yo me voy por la interpretación número 2. El problema son las leyes. Un problema con la interpretación 1 es que este es el enfoque que hemos venido aplicando por los últimos 40 años y que no ha funcionado. Estados Unidos ha gastado más de $1 billón, no 1.000 millones, $1 billón de millones de dólares en lucha contra el narcotráfico, tanto domésticamente como internacionalmente. Y hoy el consumo de drogas se encuentra en su punto más alto en la historia, con algunas excepciones. Ha cambiado la composición del consumo de drogas, como todo. Yo no sé ustedes, pero nuestros padres fumaban mucho, la generación nuestra fuma menos, los gustos cambian. En Estados Unidos hemos visto que el consumo de marihuana continúa alto, es la droga de preferencia, pero el consumo de cocaína ha caído sustancialmente, ha caído en 50% desde los años 80. Y no es porque la guerra contra las drogas esté funcionando, simplemente la nueva generación no tiene un gusto por la cocaína, tiene más un gusto por otras drogas que sí han aumentado, como las metanfetaminas, la heroína, otra vez está de moda. Y esto entonces hace que, como un todo, el consumo de drogas en Estados Unidos se encuentra en niveles estables desde hace 30 años. Entonces, no es una cuestión de más cooperación. Ha habido mucha cooperación, ha habido mucha inversión en materia de seguridad, y el problema de este escenario es que también no toma en cuenta el llamado efecto balón, el efecto globo, que lo vamos a ver más adelante como un gráfico. Y es que es imposible, en una región con 19 países, es imposible que todos los países avancen al unísono en fortalecimiento institucional. Si nosotros hemos visto algo durante estos 40 años de la guerra contra las drogas, es que la estrategia de los países siempre ha sido exportarle el problema al vecino. Y ahora lo vamos a ver más adelante. En su momento, en los años 90, Perú era el principal productor de cocaína del mundo.
luego fue Colombia, luego fue Perú, otra vez es Colombia ahora. Antes la ruta del narcotráfico iba por el Caribe. Yo sé que ustedes están muy jóvenes para recordarse esta serie Miami Vice, pero Miami Vice era una serie en los 80 que era muy famosa y era de Miami como la cuna del crimen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí entraba la cocaína que venía de la región andina. Luego se cerró esa ruta, fue cuando empezó México a perfilarse como la zona para entrar a la droga a Estados Unidos. Esa ruta se le ha puesto presión, ahora otra vez la ruta del Caribe se está reactivando. En fin, es un juego de gato y ratón. Y todos los países no están al unísono. O sea, entonces los carteles que tienen mucho dinero, que tienen muchos recursos, pueden moverse fácilmente, tienen una versatilidad enorme para ir saltando de país en país donde la institucionalidad esté muy débil. Entonces un problema con este enfoque es de que la región no puede. No solo el narcotráfico exacerba los problemas institucionales, sino de que siempre va a haber una disparidad en cuanto a la calidad institucional de los países, y esto facilita que el narcotráfico juegue este juego del gato y el ratón. El problema con el tercer enfoque es que esto no es un problema de construir canchas de fútbol. O sea, es un problema de oferta y demanda, claramente. Los incentivos para el narcotráfico, como vamos a ver más adelante, son enormes. Para un joven de una familia desintegrada, los incentivos para meterse en el negocio del narcotráfico son miles de dólares en ingresos, y esto no se soluciona con construir una cancha de fútbol. Sí creo, eso sí, de que el enfoque de las drogas tiene que darse desde un punto de vista de la salud pública, que las políticas de reducción de daño son apropiadas, y esto se puede hacer dentro de un escenario de despenalización y legalización. Y el cuarto punto, claramente es un riesgo el que un país decida no luchar, abandonar la guerra contra las drogas. Entiendo la tentación, pero creo que el informe, que se lo recomiendo, lo pueden descargar, es muy acertado a la hora de advertir de que un país que deje de luchar contra el narcotráfico se convierte en un paraíso de narcotraficantes, y esto tiene un efecto nocivo sobre las instituciones y sobre la democracia misma, la calidad institucional de un país. Veamos lo que ha ocurrido en México. Ustedes saben que ustedes aquí en Colombia están acostumbrados a la violencia del narcotráfico, ustedes la vivieron de una manera muy cruenta a finales de los 80 y principios de los 90, y luego con las FARC a finales de los 90 y principios de los 2000. Esta nueva etapa en la guerra contra las drogas empieza en México a partir del 2006. El presidente Felipe Calderón fue electo de una manera muy controversial, llegó al poder con menos del 0,2% de voto, o sea, ganó por menos del 0,2% la elección presidencial. Andrés López Obrador, su rival, reclamó que hubo fraude, se tiró a las calles, en fin, fue un proceso muy caótico, y Felipe Calderón llega al poder muy debilitado en su mandato, y una de las primeras decisiones que decide tomar es lanzar al ejército a luchar contra los carteles. Él dice que a nivel estatal y municipal los cuerpos policiales estaban capturados por el crimen organizado y que solo el ejército podía combatir este flagelo. Así que en diciembre del 2006 se hace el primer despliegue de tropas en el estado de Michoacán, que era un estado que efectivamente había experimentado un aumento leve en la tasa de homicidios previo al despliegue del ejército. Sin embargo, después, en el 2007, Felipe Calderón empieza a enviar tropas a otros estados. Curiosamente, estados en donde la tasa de homicidio venía cayendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? El crimen se disparó. La tasa de homicidios se disparó en estos estados. Es decir, el efecto que el ejército tuvo en estos estados fue contraproducente. No solo aumentó la violencia del narcotráfico, sino que aumentaron de manera significativa las denuncias por violaciones de derechos humanos. Entonces aquí pueden ver cuál ha sido el comportamiento de los homicidios, por lo menos en México, y vemos que ha habido un aumento importante a partir del 2007. Venía cayendo un poco
Sin embargo, se ha estabilizado a partir del 2014 y los crímenes relacionados con el narcotráfico cada vez representan más de la totalidad de los homicidios en México. Ahora bien, estos números les parecen muy exactos. Ahí 2016 dice 12.224, todo hay que verlo con un gran asterisco. El gobierno mexicano dejó de reportar estos datos hace mucho tiempo, hace varios años. Los medios de comunicación tampoco pueden reportar mucho porque son objeto de ataques por parte de los carteles, así que todos estos son grandes estimados. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente está siendo asesinada en México. Hay decenas de miles de desaparecidos, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que desde el 2006 han sido más de 100.000 los muertos en la guerra contra el narcotráfico en México. Solo para que ustedes hagan una analogía, la cantidad de muertos que Estados Unidos tuvo en Vietnam en un periodo similar fue 57.000. Es decir, ha muerto más gente en México que en la guerra de Vietnam, por lo menos víctimas estadounidenses en un periodo similar. El 95% de estos crímenes nunca son ni siquiera investigados. Es decir, si usted mata a alguien en México en este momento, usted tiene 95% de probabilidades de salirse con la suya. Para que ustedes tengan claro del nivel de impunidad en el que ha caído ese país. Este gráfico es el que muestra lo que yo les comentaba a ustedes anteriormente, que es el efecto balón. Son datos de las Naciones Unidas, datos de la DEA, que muestran la producción potencial de cocaína en la región andina, medido en toneladas métricas. La línea verde representa los 3 países de la región andina, Bolivia, Colombia y Perú. Vemos cómo en los 90 Perú era el principal productor de cocaína del mundo. Pero eso cambia a partir de 1995, 1996, 97, cuando Alberto Fujimori empieza a presionar mucho los laboratorios de cocaína en Perú. Empieza una política de cero tolerancia a los vuelos no identificados. Incluso hubo un caso bastante trágico de un vuelo, una avioneta que no se identificó. El ejército, la Fuerza Aérea Peruana lo derribó y resulta que lo que andaban eran misioneros estadounidenses. Y eso generó mucha controversia en Estados Unidos. Pero entonces los carteles simplemente lo que decidieron fue pasarse al vecino, pasarse a Colombia, y como ustedes pueden ver, en los años 90, 97, ya con Pablo Escobar con varios años de muerto, Colombia se convierte en el principal productor de cocaína del mundo, un negocio manejado principalmente por las FARC. Ahora bien, a raíz de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, la presión que le pone a las FARC, vemos de que cae efectivamente la producción de cocaína en Colombia. Sin embargo, empieza a subir de nuevo en Perú, y vemos que Perú otra vez se vuelve a convertir por unos años en el principal productor de cocaína del mundo. Sin embargo, eso cambió en los últimos 2 años, en donde por razones que se han comentado mucho, la producción de cocaína en Colombia se disparó de nuevo, a raíz de, coincidentemente con el proceso de paz. Y vemos entonces que hoy se produce más cocaína en la región andina que nunca antes. Y hoy se produce más cocaína que en el 2001, que fue cuando en el año 2001, que fue cuando se lanzó el Plan Colombia. Se suponía que el Plan Colombia era para ayudar a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, si usamos ese criterio, hemos visto que el Plan Colombia fue un fracaso. Ahora bien, el Plan Colombia no fue solo eso. El Plan Colombia también fue asistir al gobierno venezolano en la lucha contra la insurgencia armada, y en eso sí tuvo bastante éxito. Efectivamente, el ejército colombiano, con dinero estadounidense, también con mucho dinero colombiano, logró arrinconar a las FARC y logró estos avances en materia de seguridad importantes. Pero en materia de control del narcotráfico vemos que hoy más que nunca se produce cocaína en esta región del mundo. Y quizá este es el gráfico que más representa el fracaso de la lucha antidrogas en América Latina. Como ustedes saben, el precio se determina por oferta y demanda. Sabemos que la demanda de cocaína en Estados Unidos ha caído 50%.
Aún así, vemos de que el precio de la cocaína ha venido cayendo de una manera significativa, lo cual también denota de que hay una mayor oferta. O sea, que la oferta no se ha visto mayormente interrumpida. Vemos el piquito ahí en el año 2008, que coincidentemente es el piquito, vemos el 2008 que hubo una caída importante en la producción de cocaína a nivel general. Sin embargo, es un precio que está bastante estable, y si nosotros nos vamos a los años 80 veremos que venía una caída todavía mayor. Es decir, la cocaína hoy está más barata que nunca en Estados Unidos, y esto demuestra entonces una oferta importante, a pesar de que ha habido una caída en la demanda. Así que claramente los esfuerzos antinarcóticos, toda esa inversión de $1 billón, todos esos muertos, no han logrado el efecto de reducir la oferta de drogas en Estados Unidos. Si nosotros leemos el mismo informe de evaluación de drogas, de política de drogas del Departamento de Justicia, veremos de que en la página 2 del informe, en la página 3 del informe, ese informe dice que la disponibilidad de marihuana también va en aumento, la disponibilidad de metanfetamina también va en aumento, la disponibilidad de cocaína, de heroína va en aumento. Eso quiere decir que no está teniendo impacto alguno todos estos esfuerzos de antinarcóticos. ¿Qué hay de la estrategia de decapitación? Bueno, en los últimos años, los 3 principales líderes de los carteles mexicanos cayeron. Mario Armando Ramírez Treviño, el líder del cartel del Golfo; Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa; Miguel Ángel Treviño Morales, el cartel de los Zetas. Fueron capturados sin que se disparara un solo tiro. Y mucha gente dijo, bueno, hemos ganado la guerra contra las drogas. Sin embargo, un informe desclasificado del gobierno estadounidense analizó en el periodo de un año la llegada de cargamentos de cocaína a Estados Unidos y analizó si la captura o decapitación o asesinato de líderes de carteles tenía algún efecto discernible en los flujos de drogas a Estados Unidos. La conclusión del mismo gobierno estadounidense es la siguiente: no hay un patrón perceptible que correlacione ya sea un declive o un aumento en incautaciones de drogas a raíz de remoción de figuras claves de carteles. Es decir, eliminar estas figuras no sirve para nada en cuanto a detener el flujo de carteles de droga. Y más bien tiene un efecto contraproducente de la violencia. Porque lo que hemos visto, por lo menos en México, es que una vez que un líder es decapitado, eso genera luchas intestinas dentro de una organización criminal que elevan el nivel de violencia. Carteles rivales aprovechan la situación para tratar de capturar territorio, o bandas rivales dentro de una organización luchan entre sí para tratar de hacerse con el control de esa organización criminal. Entonces, es un esfuerzo inútil, no tiene resultados perceptibles en cuanto a su objetivo, que es evitar el flujo de drogas, y más bien tiene efectos contraproducentes en materia de violencia. ¿Por qué el negocio de las drogas es un negocio, el negocio del narcotráfico es imposible de derrotar bajo las condiciones actuales? Este gráfico más o menos lo explica. La cantidad de hojas de coca que se necesitan para producir 1 kilo de cocaína cuesta aproximadamente $300. Cuando esas hojas de coca son convertidas en 1 kilo de cocaína en Colombia, el precio de ese kilo de cocaína es $800. Cuando ese kilo de cocaína sale y va por Centroamérica, el precio ronda los $2.000. Cuando llega a México, anda por los $12.000 o $15.000. Cuando llega a la frontera con Estados Unidos, ese kilo de cocaína ya vale $20.000. Cuando llega finalmente a su destino final, que es las ciudades Chicago, Seattle, Nueva York, ese kilo de cocaína ya vale $78.000 más o menos. Y cuando se vende al por menor, esto es 1 kilo de cocaína pura, luego se le mete harina y se le mete un montón de cosas para rendirlo. Cuando ese kilo se vende al por menor, vale $122.000. Vean ustedes los márgenes de ganancia que tiene este producto. Y es por eso que los carteles se pueden dar el lujo
de perder hasta el 90% de sus cargamentos y seguir siendo viables financieramente. Ayer estábamos en la presentación del libro de Alfonso y estábamos con Miguel Hurtado, que no cree en la legalización, y don Miguel dijo, bueno, pero es que tenemos muchísimo éxito, capturamos el 50% de la cocaína que se produce en Colombia, que es una cifra un poco exagerada, creo yo, los números que yo tengo es de un 30%. Pero capturamos el 50%, bueno, no importa, pueden capturar hasta el 80%, hasta el 90%, y los carteles siguen teniendo márgenes de ganancias sustanciales. Y es que eso es lo que pasa cuando usted prohíbe una sustancia. Cuando usted prohíbe una sustancia, el costo final de esa sustancia no es determinado por su valor de producción, sino es determinado por el valor de su trasiego, el valor de llevar el producto desde donde se produjo hasta donde se va a consumir. Y es ahí en donde están los enormes márgenes de ganancia. Y tenemos un problema, y es que, como bien lo menciona Alfonso en este libro, que nuevamente se lo recomiendo, las investigaciones muestran que la elasticidad de demanda de las drogas es muy baja. ¿Qué es la elasticidad de demanda? La elasticidad de demanda es un término que se usa en microeconomía para determinar cuánto varía el consumo de un producto a partir de cambios en el precio. Hay ciertos productos que, si usted les aumenta el precio, el consumo cae de una manera radical. Hay muchos, podemos pensar bastantes. Sin embargo, hay otros productos que son los que se llaman productos inelásticos, que no importa cuánto aumente el precio, la gente difícilmente deja de consumirlos. O si cae el precio, no es que va a consumir más. Por ejemplo, la sal, si mañana cae el precio de la sal 87%, ustedes no van a salir a comprar más sal. Es un producto inelástico. Bueno, las drogas resulta que son un producto inelástico, precisamente porque es un vicio. Si el precio aumenta mucho, eso no detiene a la gente a seguir consumiendo, están capturados por un vicio. Y ese es el problema entonces con esta estrategia. Al aumentar el precio de las drogas, la prohibición lo que hace es aumentar el precio del mercado, aumentar el valor del mercado, hacer un mercado extremadamente millonario. El mercado de las drogas se estima en 250.000 millones de dólares anuales alrededor del mundo. Y esto entonces sirve de incentivo para los criminales, para que se metan los criminales. Entre más exitoso sea usted combatiendo el narcotráfico, más derrotado va a salir usted en la lucha contra el crimen, porque el éxito nuevamente se mide por la captura de droga, por la captura de cabecillas criminales, que lo único que hacen es encarecer el producto, que la gente no deja de consumir y que entonces hace que los incentivos económicos sean mayores. Ahora bien, cuando hablamos de los ingresos de los carteles, un estudio de la Universidad de Stanford de hace unos años trató de determinar más o menos cuál era el porcentaje de los ingresos de los carteles que se podían determinar a cierta sustancia o cierta actividad económica. Y esto no es fácil, no es que vos podés ir a las declaraciones de impuestos de Chapo Guzmán y ver exactamente cuánto es que genera de metanfetaminas y demás. Y esto, por supuesto, que varía dependiendo del cartel. Pero más o menos esta es la imagen que tenemos en ese momento, 2011, y probablemente ha cambiado, de cómo, de dónde vienen los ingresos de los carteles mexicanos. Se habla mucho de legalizar la marihuana. Y vemos que ya tengo entendido que aquí en Colombia se legalizó para fines médicos, en México también se acaba de legalizar para fines médicos, en Estados Unidos 8 estados de la Unión ya han legalizado para fines recreacionales, más de 25, creo que son 27 han legalizado para fines médicos, y mucha gente presenta la legalización de la marihuana como la alternativa a la guerra contra las drogas, o sea, vamos a legalizar la marihuana y se acaba el crimen. Sin embargo, eso no es así. Efectivamente, la marihuana en el 2011 representaba un 17% en promedio de los ingresos de los carteles, y esto nuevamente hay que verlo con un gran asterisco. Ya se ha legalizado en Estados Unidos, es probable que este margen se haya encogido un poco. Sin embargo, si usted legaliza la marihuana, nada más quita ese 17%. Vemos que la cocaína sigue siendo un tercio de los ingresos de los carteles,
Y otras drogas como la metanfetamina y la heroína siguen siendo también igual de importantes que la cocaína. Entonces, si queremos darles un golpe a los carteles, si tenemos que quitarles el negocio, tenemos que necesariamente hablar también de esas otras drogas, de la cocaína, de la heroína y la metanfetamina. Ahora bien, cuando hablamos de la legalización, siempre me ha pasado más de una vez que hablamos de la legalización y me presentan imágenes de gente con jeringas tirados en las calles, o decapitaciones, o gente colgando de puentes en México, y que supuestamente este es el escenario que tendríamos si legalizamos las drogas, cuando más bien es el escenario que tenemos hoy en día con las drogas siendo prohibidas. Por eso es que a mí me gusta enmarcar el debate sobre legalización de las drogas con 4 grandes principios. Primero, la legalización no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. Ayer en la presentación del libro me llamó la atención un punto fundamental, y es que don Miguel dijo que la legalización no va a acabar con la drogadicción. Dijo eso, la legalización no va a acabar con la drogadicción. Y eso es un punto muy interesante, porque si el objetivo es acabar con la drogadicción, ninguna política va a acabar con la drogadicción. La prohibición no acabó con la drogadicción. Entonces, si nos vamos a establecer un objetivo quimérico, ya partimos mal. Debemos partir por un principio realista, por una realidad, y es el hecho de que la humanidad a lo largo de la historia se ha drogado y se seguirá drogando. Ustedes van a cualquier museo precolombino y verán figuritas de aborígenes drogándose. Ustedes van a cualquier representación china del siglo V a.C., verán a chinos drogándose. En el Medio Oriente, drogándose. La historia de la humanidad ha sido una constante historia de consumir sustancias para drogarse, y eso no va a cambiar. Entonces tenemos que partir de esa realidad. La gente se droga. Ahora bien, legalizar no implica incentivar eso o aprobarlo, simplemente partir de esa realidad. Segundo, hay una enorme diferencia entre consumo de drogas y abuso de drogas, que ese es otro gran error que cometen los prohibicionistas. Ayer don Miguel dijo que en Colombia hay 4 millones de drogadictos. Pucha, 4 millones me suena casi que al 10% de la población, un 8% de la población, lo cual es un número exagerado. En Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del mundo, es un 8% de usuarios de drogas, pero esos no son drogadictos. Una gran cantidad de gente consume drogas sin ser enfermos, sin abusar. Recordemos que la droga de preferencia es la marihuana. Fumar un porro al mes no te hace drogadicto. Ayer yo me eché 3 cervezas en un bar ahí en la zona T, y eso no me hace un alcohólico. Entonces tenemos que tener muy clara la distinción entre abuso y consumo, porque si partimos por el hecho de que todo consumo es abuso, ya estamos en problemas entonces. Y la gran mayoría del consumo de drogas no es un consumo problemático. 3. Hay que tener una distinción muy clara también entre las consecuencias negativas de la drogadicción, no del consumo, de la drogadicción, y las consecuencias negativas de la prohibición. La drogadicción conlleva problemas de salud, problemas laborales, problemas familiares, desintegración familiar, etcétera, etcétera. Problemas que ya han sido reconocidos. Algunos de estos problemas incluso mejorarían en un ambiente de legalización. Nosotros publicamos un estudio hace 20 años, que es un estudio que deberíamos de reeditar, en donde encontramos que más del 80% de las muertes relacionadas a sobredosis se deben a la ausencia de dosis estandarizadas. La gente no sabe lo que se está inyectando, la gente no sabe lo que está inhalando. Como les mencioné anteriormente, la cocaína, este kilo puro, se mezcla con un montón de cosas, y hay mucha gente que ni sabe lo que está consumiendo. En un ambiente de legalización, muchos de los problemas
de la drogadicción podrían ser mejor enfocados. Pero también tenemos que tener claro entonces que hay problemas de drogadicción y problemas de la prohibición. ¿Cuáles son los problemas de la prohibición? La violencia, la corrupción, el tráfico de influencias, el crimen organizado. Y eso nos lleva al cuarto punto. La legalización no pretende resolver los problemas relacionados al abuso de drogas. Ustedes no sé si tienen la expresión aquí en Colombia de la pomada canaria. Pomada canaria es un dicho que tenemos en Costa Rica, que es cuando uno se cae y le ponen una crema que supuestamente cura todo, ¿verdad? Es la crema que mirás que me duele, pongas esta crema, es pomada canaria, la que resuelve todo, un ungüento, ¿verdad? Bueno, no hay tal cosa en política pública como una pomada canaria, no hay una política como la que don Miguel aspira, de que va a acabar con la drogadicción. No, la legalización no pretende resolver los problemas relacionados al abuso de drogas. La gente va a continuar drogándose, la gente va a continuar muriendo por consumo de drogas, etc. Lo que pretende la legalización es eliminar los efectos nocivos de la prohibición, la violencia, el crimen, la corrupción relacionadas al crimen organizado. Y bueno, ya estuvimos acá, y esto es la tragedia de esta discusión. Ya Occidente en su momento, y principalmente Estados Unidos, pasó por esta experiencia de querer prohibir una sustancia que la gente quería, que era la cerveza, el alcohol. En 1919, el Congreso de Estados Unidos ratificó una enmienda a la Constitución que prohibió la distribución, comercialización y producción de licores. El consumo siguió siendo permitido. O sea, era un régimen de despenalización. Es importante tener esa distinción clara. ¿Cuál es la diferencia entre despenalización y legalización? Despenalización es cuando usted permite el consumo, pero la producción sigue siendo prohibida. Eso es lo que tenemos en Holanda, por ejemplo, donde el consumo incluso es prohibido también. Hay una despenalización de facto, se tolera que se consuma marihuana en ciertos locales. En Portugal, en el 2001, se convirtió en el primer país en despenalizar oficialmente las drogas. El consumo de drogas, heroína, cocaína, demás. Pero la producción y comercialización siguen siendo prohibidos. Legalización es algo relativamente reciente, y es lo que vimos en Uruguay con la legalización de la marihuana, en donde efectivamente se legalizó la producción, distribución, comercialización, venta, y lo que hemos visto ahora en Estados Unidos, en estos 8 estados que han legalizado la marihuana. Entonces, en los años 20, 1919, en los años 20, Estados Unidos prohibió la producción de alcohol, pero resulta que eso no hizo que la gente dejara de consumir alcohol. La gente siguió demandando alcohol y nada más eso lo que hizo fue que un negocio que antes era legal se fuera a las sombras, se fuera a las penumbras. El crimen organizado se empoderó, y ahí es donde vimos entonces la aparición de figuras como Al Capone, ¿verdad? Había masacres, como la masacre de San Valentín, que esa es la foto que está ahí. La producción de alcohol se llevó a los sótanos de las casas, a los garajes, se realizaba de manera sumamente insalubre, en bañeras, con sustancias muy potentes. La potencia del alcohol aumentó, la gente moría por alcohol tóxico, quedaba ciega y demás. Hubo corrupción, y finalmente en 1933 el gobierno federal de Estados Unidos dijo: mira, esta cuestión no funcionó. En 1933 se pasa una nueva enmienda constitucional que dice: vamos a legalizar de nuevo el comercio del alcohol. Y no funcionó la prohibición. Sin embargo, lamentablemente otras 3 sustancias se mantuvieron prohibidas. Y si ustedes ven la historia de la prohibición, verán de que se mantuvieron prohibidas por prejuicios raciales. La marihuana, porque era una prohibición dirigida a los mexicanos. O sea, en ese momento, y ustedes leen en la discusión sobre la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, se consideraba que era una droga que usaban los mexicanos, y a esos mexicanos había que prohibir la marihuana. La cocaína se identificaba como una droga que usaban los negros, y el opio se identificaba como una droga que usaban los chinos. Entonces, por prejuicios raciales, se mantuvo esa prohibición sobre esas drogas, y esa prohibición la seguimos teniendo hoy en día, con el agravante de que nosotros somos los que ponemos los muertos para que los estadounidenses no consuman esas drogas. Y esta es la tragedia
de este debate. Si ustedes ven los números de prevalencia de consumo en América Latina, y por prevalencia de consumo es si usted ha consumido drogas en los últimos 30 días, aunque sea una vez. Si ustedes ven la tasa de prevalencia de consumo, ustedes verán que con algunas excepciones, como México y Argentina, la tasa de prevalencia de consumo de los países latinoamericanos está entre las más bajas del mundo. Es decir, y nuevamente hay excepciones, y claramente hay focos de epidemia en algunos barrios pobres, principalmente con crack, con pasto, como le dicen en Uruguay, pero en general nuestros países no son consumidores de drogas. Pero estamos poniendo los muertos en esta violencia para los que sí son consumidores de drogas, para que no les llegue el producto. De ahí que cuando tenemos estas discusiones de legalización de las drogas aquí en América Latina, y la gente dice, pero es que el consumo se va a disparar, el consumo va a ser... No tenemos ese problema. El problema nuestro es producción y tráfico. Y eso se resuelve únicamente si legalizamos. Así que bueno, con esas impresiones, me gustaría tal vez oír de ustedes si tienen preguntas, si tienen observaciones sobre este tema. Tiene respecto al acercamiento que tienen los seres humanos con las sustancias alucinógenas, que bien pueden ser rituales, y en ese aspecto no sería también una relación distinta que se tiene con el alcohol, que digamos que es socialmente más permitido, que digamos hay una relación menos satanizada entre digamos los inicios del consumo del alcohol al de las drogas. Ese no podría ser una de las grandes, digamos, la relación que se tiene culturalmente con el uso de las drogas y el uso del alcohol. Respecto a los estudios también que usted aludía, se encuentra que, por ejemplo, en Colombia una persona se inicia en el mundo del alcohol, o al menos tiene su primera relación con el alcohol a los 10 años, entre los 10 y 11 años. ¿No sería distinto, digamos, esa valoración que se tiene de relacionarse con, no digo las drogas fuertes, pero sí, digamos, esas drogas como la marihuana, por ejemplo? ¿No sería, digamos, una talanquera y una imposibilidad esa relación cultural que se tiene con el alcohol y con las drogas para su regulación o legalización? O sea, sabemos que el consumo de alcohol es histórico. Incluso hace poco estaba leyendo que, o sea, que lo que la gente tomaba en tiempos medievales era cerveza o vino. No podía tomar agua porque el agua estaba contaminada. Entonces lo que la gente tomaba, incluso los niños y todo, era cerveza o vino, que eran fermentados y por lo tanto eran más seguros. No fue sino hasta la llegada del café que la gente empezó a sustituir entonces el alcohol por el café. Y de repente entonces la humanidad, eso coincidió con mayor productividad y un disparo en el bienestar de la humanidad, porque la gente antes pasaba borracha, seguro. Pero entonces sí, o sea, tenemos una tradición mucho más antigua, centenaria y hasta milenaria con el alcohol, y por lo tanto pretender prohibir esa sustancia es una estupidez desde el punto de vista cultural. Tal vez será de que la marihuana, ciertamente la cocaína y la heroína son productos mucho más novedosos históricamente. O sea, la marihuana son más de 100 años, poco más de 100 años. Entonces se ha pretendido de que es más erradicable culturalmente. O sea, que si tan solo lo prohibimos, la gente no lo va a consumir. Pero bueno, vemos que no ha funcionado. Ahora bien, lo que hemos visto, por lo menos en América Latina, es que la marihuana de las drogas prohibidas es la droga por excelencia, y el consumo empieza como a los 15, 16 años, pero luego decae, y cuando la gente entra en sus 30, por lo general deja de consumir marihuana. Es una droga de juventud. Y eso es importante, o sea, no es que la gente que empieza a consumir esta sustancia está condenada a seguir consumiéndola. Así que todo esto es un tema bastante
elaborado, no es un tema de blancos y negros, hay muchos grises, y es importante que eso lo tengamos en consideración a la hora de elaborar política pública. Lamentablemente la política pública actual es simplemente pretender que con prohibir todo va a desaparecer, y eso lo hemos visto que no es el caso. Yo tengo una pregunta y es, cuando existe evidencia de que el precio ha disminuido y que se ha desincentivado el negocio en aquellos lugares en los que se ha legalizado. Donde se ha legalizado, que nuevamente la experiencia es sumamente reciente, que esto es Colorado, Washington, que son los dos que han implementado ya la legalización. Vemos que Uruguay legalizó hace varios años, pero todavía no está, apenas, yo creo que apenas ayer o esta semana se están finalmente vendiendo cigarrillos de marihuana en las farmacias de Uruguay. Donde se ha legalizado, se ha caído en la tentación de ponerle altos impuestos a la marihuana. La lógica es que impuestos bajos van a fomentar el consumo, entonces que si le metemos impuestos altos, eso va a temperar el consumo. Sin embargo, el problema es que si usted mete impuestos muy altos, altísimos, usted termina con un mercado negro, de nuevo. Y lo vemos en el tabaco. Hemos visto que el tabaco en nuestros países, a raíz de las presiones de la OMS, se le ha puesto altos impuestos a los cigarrillos y ahora estamos inundados de tabaco contrabandeado. En Costa Rica, 1 de cada 4 cigarrillos que se fuman es contrabandeado. Entonces, y hoy hay un mercado negro y hay bandas criminales manejando este mercado negro. Entonces, nuevamente puedes terminar con un mercado negro. En Colorado, los impuestos son altos. Y eso significa que el 40% del mercado de la marihuana en Colorado todavía sigue estando en manos del mercado negro. El precio es alto, entonces, debido a los impuestos. La gente, ahora bien, prefiere pagar más, aunque sea un poco más por marihuana, pero es una marihuana de mucho mejor calidad que la que uno podría comprar en el mercado negro. Hagamos una comparación, una analogía. Es como querer pagar menos por un aguardiente hecho en la selva, ¿verdad? Que uno no sabe exactamente a qué sabe eso, ni si se va a quedar ciego o no, o ir a pagar más a una tienda de vinos, donde uno le dice, mira, esta fruta, esta uva es de Tempranillo, de España, en la cosecha del 2008, es una de las mejores, esta tal y todo esto. Así son las tiendas de marihuana. Yo fui a una en Colorado y te dicen, mira, esta tiene una sensación frutosa en el paladar, y etc. Entonces, puede ser que aun cuando el precio se mantenga alto, la demanda siga alta precisamente porque es un producto de mayor calidad. Pero nuevamente hay un balance. ¿Cuál es ese balance? No lo sabemos, va a ser prueba y error. Si vos le metes muchos impuestos, vas a terminar con el mismo problema. Ahora, hay un tema también de cultura. Leí hace un tiempo, precisamente a propósito del caso uruguayo, que alguien que documentaba la experiencia, que coincido con que es muy reciente, pero decía, en las farmacias está disponible, pero a la gente le da pena comprar. A la gente le da pena llegar a una farmacia y pedir unos cigarrillos de marihuana. Entonces, ¿cómo ves ese tema de la cultura política en la región? Es decir, ¿qué tanto esa mentalidad liberal está todavía muy lejos de ser una forma mente entre nosotros? Dos temas. Hay un tema que es el tema de cómo lo hizo Uruguay. En Uruguay, una de las grandes objeciones que yo tengo en la manera en que lo hizo Uruguay es que para poder comprar cigarrillos en una farmacia, usted tiene que ir a registrarse con el gobierno. O sea, tienen un registro privado y toda la cuestión, pero usted tiene que ir a decirle al gobierno, soy fumador de marihuana. Y yo no creo que eso va a funcionar muy bien. Entonces, por eso soy escéptico de la manera que Uruguay lo hizo. En Estados Unidos vos no tenés que hacer eso. Vos vas a un establecimiento y cuando uno llega tienen como un lobby, y en el lobby le piden una identificación, uno muestra la identificación y después ya lo pasan a la tienda donde están sillones, tienen menús, uno se sienta y tienen no solo
marihuana en hierba, presentación en hierba, sino también que tienen presentación en galletas, siropes, gomitas, de todo. Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la legalización, uno de los grandes problemas, no, uno de los grandes retos que ha enfrentado la legalización en Colorado y en estos estados es que estamos en un proceso de aprendizaje de cómo consumir marihuana en otras presentaciones que no sea fumar. Cuando uno fuma marihuana, el efecto es inmediato, casi que inmediato. Sin embargo, cuando uno lo come, no. Y eso es peligroso entonces, porque alguna gente que no sabe cómo funciona la cosa, por ejemplo, se compra un tarrito de gomitas, son como las gomitas, se come 2 y a los 15 minutos no le ha pasado nada, se come otras 2, a la media hora no le ha pasado nada y se termina echando todo el tarro, y después a la hora está subido en el techo, ¿verdad? No, ha habido problemas, ocurrió un caso ya documentado de un muchacho, porque ustedes saben que Denver se ha convertido en el destino número 1 de Spring Break ahora en Estados Unidos, por alguna razón. Y ocurrió el caso de un universitario que se comió no sé cuántos brownies y le agarró en la paranoia y se tiró de la ventana del hotel y se mató. Entonces, bueno, por supuesto que los enemigos de la legalización utilizan estas historias para presentar esto como un gran problema. Ayer venía hablando yo con Alfonso de esto y me dice, sí, o sea, nadie va a negarle que va a haber problemas, pero estás eliminando el mercado negro, nuevamente. Vas a seguir con el problema del consumo, de la drogadicción, del abuso. Ese problema va a existir, e incluso seamos generosos con el otro bando y digamos que podría haber un aumento de la drogadicción. Sí, en un primer momento. En un primer momento. Sí. O del uso problemático. Aceptemos incluso eso, pero estás eliminando todo el problema de la prohibición, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, etc. Entonces, en las sumas y restas vas a terminar en un escenario mejor. El tema de la cultura, mira, es interesante. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo estaba en la U, la homosexualidad todavía era algo mal visto. O sea, ser homosexual era algo que usted se ocultaba. Y todavía en nuestras sociedades vemos que eso ocurre ampliamente, pero ya no tanto. Y ahora es cada vez más común que muchachos de la edad de ustedes admitan su sexualidad, tengan parejas, sean mujeres o hombres, etc. Y ya es cada vez más normal. Y vemos un avance a nivel mundial de reconocimiento de la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Y vemos un avance mundial en la legalización del matrimonio igualitario. En el 2008, Barack Obama se lanzó de presidente diciendo que él era un defensor de la familia tradicional. Barack Obama. Y vea cómo cambió el mundo, por lo menos Estados Unidos, en cuestión de pocos años. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque a nivel cultural, a partir de los 90, empezamos a ver un fenómeno de mayor visibilización de la homosexualidad o de la comunidad LGTB a partir de cultura. Y un programa, y usted no se acuerda, también una comedia que era Will and Grace. Will and Grace ha sido documentado, una serie, una comedia de NBC que era una amiga que tenía 2 amigos gays y toda la cuestión. Ha sido documentado como un parteaguas en cuanto a las actitudes de la gente hacia la homosexualidad. Y a partir de los 90 empezamos a ver un montón de gente que empezó a salir, como dice, a salir del closet. Actores, políticos, etc. Y la gente empezó a ver, mira, un homosexual no es aquel bicho raro que solo va a clubes ocultos donde nadie lo ve, ¿verdad? Sino que un homosexual es mi primo, mi hermano, mi tío, incluso hasta mi papá. Porque se han dado casos, claro, no se han dado casos, es común eso. ¿A qué traigo a colación esto? Que este avance en la agenda, y yo soy firme creyente en la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo y en el matrimonio igualitario, y lo veo como algo muy positivo, se dio gracias a la visibilización. Y creo que en el tema de las drogas, tarde o temprano tenemos que tener visibilización. Yo sé que si yo pregunto aquí cuántos hemos consumido marihuana, y yo me incluyo, muchos alzarían la mano, no los voy a poner en esa situación. Pero si más gente
saliera del closet y dijera, he consumido drogas y heme aquí, no soy ningún bicho raro, no soy ningún drogadicto, soy una persona exitosa y sí he consumido drogas, la gente entonces va a tener otra actitud a esta cuestión. Como dije, ayer me tomé una cerveza, ¿ustedes me ven raro por eso? No, ¿verdad que no? Si yo les digo, ayer me comí una gomita de marihuana, me ven raro, sí, ya sé un poco más raro, pero bueno, si de repente ustedes ven, este carajo está aquí dándome una conferencia como si nada, y anoche se drogó, yo creo que ese tipo de visibilización es necesaria. Cada vez, ciertamente esto no es para demeritar el hecho de que hay consumo problemático de drogas, no podemos caricaturizarlo, pero mucha gente consume drogas de una manera casual, de una manera responsable, y si nosotros logramos romper ese paradigma mental que tenemos, de que todo consumo es abuso, que toda persona que consume drogas es un drogadicto, vamos entonces a lograr tener un debate culturalmente más informado y más tolerable hacia estas alternativas. Ahora, pero ¿hasta qué punto el caso de la marihuana es el caso fácil, digamos, de la discusión? Porque los grandes carteles de droga no lo son de la marihuana, sino de cocaína y de heroína, que es realmente en donde son drogas duras. Entonces, digamos, esa distinción no habría que hacerla. ¿Hasta qué punto a veces tomamos el todo por la parte y asumimos que los beneficios de ese caso fácil se van a trasladar tácitamente, o así parecería entenderse a veces, a los casos difíciles? Mira, no puedo hablar por experiencia propia de la cocaína ni ninguna otra droga, porque nunca las he intentado. Sí tengo amigos que han hecho esas otras drogas y no han tenido problemas, o sea, han hecho cocaína. No estoy diciendo que no es una droga problemática, simplemente decir que no todo consumo es problemático. Sí hay instancias de adicción y hay tasas de adicción, de actividad, o sea, uno más o menos puede calcular cuál es el porcentaje de gente que tiene una proclividad a hacerse adicta a cierta droga. El hecho de que hay drogas más peligrosas que otras requiere entonces que la regulación sea distinta. Nadie está promoviendo aquí que haya jeringas de heroína en máquinas expendedoras en las escuelas. Cuando uno dice legalización piensa que va a ser todo por la libre. No, eso no es el caso. Claramente, drogas como la marihuana para mí deberían de tener un marco regulatorio similar al alcohol, incluso un poquito más fuerte. Si usted ve en el caso de Colorado, es un poquito más fuerte que el alcohol. Yo, por lo menos, a pesar de que soy liberal, estoy a favor de ciertas restricciones o sea, restringir la publicidad. Estoy en contra de que haya anuncios con tipo Marlboro, ¿verdad? Con un vaquero fumando marihuana y diciendo que es cool. Cocaína, ya eso requerirá regulaciones todavía más fuertes en cuanto a su acceso, pero nuevamente teniendo en cuenta que si se le va la mano a uno con la regulación, con los impuestos, vas a terminar con el mercado negro. Entonces hay que calibrar eso. Heroína, yo soy de la tesis de que es mejor un programa de reducción de daños que un mercado legal de la heroína. Y esto es una discusión que íbamos a tener Alfonso y yo, ayer lo hablamos y lástima que no la podemos tener. Pero en caso de heroína, que es una droga altamente adictiva y es una droga muy problemática, yo creo que es mejor, en lugar de legalizar la droga y que la gente vaya a comprar la heroína abiertamente, aunque habría que ver un escenario cómo funciona eso, pero yo creo que es más conveniente tener una intervención pública, es decir, clínicas de consumo, en donde el gobierno o ONGs incluso regalan la droga a adictos. Aquí en Colombia hay experiencias así. Hay experiencias en Vancouver, hay experiencias. No sé si con heroína, pero... La idea es que estos son gente que es drogadicta, gente que es consumidores problemáticos, están en las calles, están compartiendo jeringas, están creando externalidades a la sociedad. Entonces, si usted los puede sacar de las calles, roban para poder financiarse su vicio, o sea, están creando problemas a la sociedad como un todo. Si usted los puede sacar de crear esas externalidades y limitar el daño
al daño a su salud. Y además, usted puede tener doctores, enfermeras que estén ahí siempre presentes, que se garantice que el uso de la jeringa sea un uso limpio. Se ha visto que eso reduce la incidencia de la transmisión de SIDA, por ejemplo. Ese tipo de cosas incluso mejora la calidad de vida de los mismos adictos de una manera significativa, pero mejora aún más la calidad de vida de la sociedad, porque entonces reducís el impacto de este consumo. Entonces yo, en algunos de esos casos de drogas ya muy fuertes, de drogas súper dañinas, yo soy partidario de un escenario como ese, que incluso involucra que el Estado sea el que brinde gratuitamente estas drogas, que trate de brindar programas de sustitución en la medida de lo posible. Si no es posible, bueno, entonces dar la sustancia. Pero nuevamente, entonces hay que saber distinguir estos escenarios. Pero sí, yo creo que tenemos que tener una discusión honesta. Ya sabemos que la marihuana es una droga que sí puede dar problemas, así como el alcohol. Tenemos que tener una discusión honesta también sobre la cocaína, etc. Y nuevamente, tener todo esto dentro de un marco claro de que el problema en nuestra región no es el consumo, es la producción y el tráfico. Es en Estados Unidos donde deberían de tener mayor preocupación sobre cuál es el impacto del consumo de estas drogas, porque ellos son los que están consumiendo estas drogas. Nosotros aquí, el problema de la droga no es ese, no es el consumo, es la producción y el tráfico. Preguntas relacionadas con el conflicto armado en Colombia y puntualmente con los acuerdos de paz, con la situación que se ha vivido entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. La primera pregunta es que el narcotráfico fue considerado un delito conexo en el marco de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su opinión con respecto a eso y las implicaciones que eso tiene? Lo segundo es que teniendo en la cuenta pues que las FARC dejarán de traficar cocaína o estar inmersas en el negocio, se puede hablar, no sé si se puede hablar de una mexicanización de Colombia, como así en las décadas anteriores se hablaba de una colombianización de México, con el tema de los carteles ahora libres, de un peso ideológico. Esa es una decisión eventualmente del pueblo colombiano. Dentro de esta gran discusión que ustedes tuvieron sobre alcanzar un acuerdo de paz con la FARC y la capacidad de perdón o de la capacidad de reenmarcar los delitos de las FARC, creo yo personalmente que tratar a las FARC, o sea que tratar el narcotráfico como un crimen conexo, como un crimen político para poder perdonarlo, no era algo por lo cual yo hubiera tirado a la calle a protestar. Creo que las FARC cometieron delitos mucho más groseros, mucho más deleznables, que no merecían perdón. Pero el narcotráfico no es algo o sea, si el narcotráfico hubiera sido la piedra en el camino para alcanzar un acuerdo de paz exitoso que hubiera contentado a todo el mundo, yo no tengo problema con que se hubiera tratado como un delito conexo. Ahora bien, las violaciones, los secuestros, los abortos forzados y todo eso, ahí sí, los crímenes de lesa humanidad, ahí sí, eso sí me generaba problema. Y es por eso que yo nunca estuve muy a favor de este acuerdo. Lo otro es sobre la mexicanización de Colombia. Bueno, vemos, esos gráficos muestran de que la producción de cocaína está en su momento más alto históricamente en el país. Alguien está detrás de ese negocio, no está corriendo por autonomía. Entonces, la pregunta es ¿quién? Probablemente son las FARC. No hay nadie más. O sea, una curiosidad es que hay relativa paz en Colombia. O sea, se está produciendo un montón de droga, pero no vemos tasas de violencia relacionada al narcotráfico altísimas, como si lo veíamos en los 90 con los carteles de Cali y Medellín. Esto significa que hay un solo ente que está capturando todo este esfuerzo. Yo no sé qué va a pasar, o sea, yo más bien cuando vengo a Colombia vengo a oír las impresiones de la gente, porque oigo versiones encontradas de qué va a pasar con el acuerdo de las FARC. Luego la gente me dice, las FARC van a renunciar por completo al negocio
se van a dedicar de lleno a la política y eso va a desaparecer. Bueno, no va a desaparecer, hasta tanto el consumo el consumo ha venido cayendo en Estados Unidos, pero el consumo ha aumentado 50% en Europa. O sea, Europa ha sustituido a Estados Unidos en este consumo, entonces va a seguir habiendo producción de cocaína y alguien va a tener que estar a cargo de eso. Si no son las FARC, ¿quiénes? ¿O van a seguir siendo las FARC? Eso en este momento, por lo que yo he logrado hablar con gente de todos niveles, profesores, políticos, exmilitares, nadie tiene una respuesta definitiva. Alguna gente dice las FARC van a seguir en el negocio, otros dicen las FARC van a dedicarse a la política y eso va a quedar a exguerrilleros desmovilizados que entonces van a hacer sus propias bandas y entonces ese escenario mexicano podría hacerse realidad con diferentes Bacrín, ¿verdad? Peleando entre ellas. No sabemos, es un escenario posible. ¿Cuál es el país donde más se produce metanfetamina? Tengo entendido que en México, no sé, los Estados Unidos como... Estados Unidos, bueno, entonces mi pregunta tiene el siguiente fundamento y es que hay una idea que estamos presentando y es la correlación entre producción y consumo, donde la producción es más latinoamericana y la producción es más latinoamericana y el consumo es más norteamericano, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué pasa con el mercado de las metanfetaminas, donde encontramos que Estados Unidos no solo es el gran consumidor? O sea, el principal cash crop, o sea, el principal cultivo comercial de California es la marihuana y son carteles mexicanos los que lo manejan. Al final de cuentas esa plata termina en los cofres de los carteles mexicanos y entonces tenemos el problema, sigue siendo nuestro, porque con esa plata compran armas, con esa plata compran todo. Entonces el hecho de que la droga se produzca en Estados Unidos no necesariamente ya deja de ser nuestro problema. Pero sí, o sea, vemos ahora ese cambio en donde cada vez más la metanfetamina se está produciendo en Estados Unidos. Y bueno, también eso es otro argumento que utilizan los prohibicionistas, y ayer don Miguel usó, que es el hecho de que ya no hay tal cosa como productores y productores, ahora todos somos productores y todos somos consumidores. Sin embargo, como bien mencionó Alfonso ayer, o sea, las tasas son muy distintas, o sea, las tasas de consumo, nuevamente sí hay problemas de consumo, de abuso en algunos de nuestros países, pero siguen siendo minúsculos comparados con los países desarrollados. E igualmente la producción de drogas sigue siendo, el grueso sigue siendo en nuestros países y no en los países desarrollados. Pero hasta el tanto la plata siga fluyendo hacia América Latina, la plata del narcotráfico, no importa que la droga se esté produciendo en Estados Unidos, sigue siendo nuestro problema. Bien, Juan, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Este es un tema muy interesante. Yo creo que la discusión queda ilustrada. Quien tenga interés en conocer más sobre el tema, les recomiendo el libro de Alfonso Asa. Yo tuve oportunidad de leer hace un tiempo un par de capítulos y me pareció un texto muy interesante porque tiene además una visión que oscila entre el derecho y la economía y como les comenté, está disponible en la Feria del Libro para quienes estén interesados con un descuento especial para ustedes. De nuevo, gracias y esperemos la próxima ocasión para el próximo foro.